se nos dice que usemos la función exponencial f de x es igual a la potencia de x como función principal, y escribe la fórmula que dé las siguientes transformaciones. Un desplazamiento f de x 2 unidades hacia abajo. Mirando nuestras notas a continuación, dada f de x, g de x es igual a f de x más k es una vertical desplazamiento de k unidades de f de x donde si k es menor que 0 o negativo, el cambio es hacia abajo. Si k es mayor que 0 o positivo, el cambio es hacia arriba porque queremos desplazar 2 unidades hacia abajo. Tenemos g de x igual a f de x menos 2, lo que nos da g de x igual a la potencia de x menos 2. Una vez que terminemos aquí, vamos a compruebarlos todos de forma gráfica. B se desplaza, f de x 2 unidades, ¿verdad? Nuevamente, volviendo a nuestras notas, dada f de x, g de x es igual a f de la cantidad x menos h es una horizontal. Desplazamiento de h unidades de f de x si h es positivo o mayor que 0, el desplazamiento es a la derecha. Si h es menor que 0 o negativo, el desplazamiento es a la izquierda. Queremos desplazar 2 unidades, a la derecha, y por lo tanto utilizamos un número positivo de 2. Para h, dándonos g de x es igual a f de la cantidad x menos 2, lo que indica g de x es igual a 2 a la potencia de la cantidad x menos 2 se refleja f de x alrededor del eje x observando el gráfico de la derecha. Si reflejamos algo a través del eje x, necesitamos para cambiar los signos de todas las coordenadas y recuerde que los valores sí son valores de funciones. Volviendo a nuestras notas, dada f de x, g de x es igual a lo opuesto de f de x como reflejo sobre el eje x. O reflexión vertical. Esto indica que para c, tenemos g de x igual a lo opuesto de f de x, lo que indica que g de x es igual a lo opuesto de 2 elevado a x. Porque tenemos un único término entre paréntesis, podemos eliminar los paréntesis y simplemente escribir lo contrario de 2 elevado a x. Sin embargo, si el padre de la función f de x era la suma de los términos que necesitaríamos, necesitaría los paréntesis. De refleja f de x alrededor del eje, y si algo se refleja en el eje y, los signos de las coordenadas x deben cambiar. Viendo nuestras notas dadas f de x, g de x es igual a f de menos x es una reflexión sobre el eje y o reflexión horizontal. Esto indica que para b, tenemos g o vxx igual a f de menos x, que es 2 elevado a menos x y ahora, antes de continuar, comprueben todo esto gráficamente usando Desmos. Ya he configurado esto. Nosotros tenemos la función principal gráfica y igual a 2 elevado a x, y ahora graficaremos y igual a 2 elevado a x menos 2. Observe que esto cambia, la gráfica se reduce en 2 unidades. Luego tenemos y igual a, elevado a la cantidad x menos 2. Observe que esto cambia, la gráfica hace 2 unidades a la derecha. Luego tenemos y igual a opuesto a 2 elevado a x, lo que refleja la gráfica a lo largo del eje x y, por último, tenemos y igual a la potencia de menos x, que sí refleja la gráfico a lo largo del eje y. Todos estos gráficos verifican nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.